Hola niños, bendiciones. Qué gusto tenerte aquí en tu escuelita bíblica. Yo quisiera preguntarte, ¿alguna vez has escuchado una expresión como esa persona es muy mala para ser cristiana? Tal vez a ti no te lo hayan dicho porque apenas eres un niño, pero entre los adultos es muy común juzgar y decir, no, ¿cómo Dios va a usar a esa persona? No saben que es bien mala, que ha cometido tantos errores. Y sabes qué es lo peor aún, que muchas veces cuando nosotros cometemos muchos errores, hemos sido muy pecadores, nosotros mismos pensamos eso. ¿Cómo Dios me va a usar siendo yo tan malo? Bueno, Dios no piensa igual que nosotros. Y hoy te voy a contar la historia de un asesino que al igual que todas las personas, él también pensó que Dios no lo podía usar. Bienvenidos. La palabra de Dios en el libro de los Hechos nos cuenta sobre un hombre llamado Esteban. Y lo primero que dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder y hacía grandes prodigios. Esto llamó la atención de muchas personas que se reunieron a escucharlo. Todo estaba pasando bien hasta que Esteban comenzó a predicar sobre Jesucristo, como Dios se había manifestado en su Hijo. Lo que les molestó a los judíos que escuchaban a Esteban es que les decía que aquel mismo Jesús que ellos habían azotado y lo habían crucificado, ese era el Jesús que él estaba predicando. Ese mismo Jesús, Dios lo había resucitado, se había presentado delante de ellos y había puesto su Espíritu Santo sobre ellos para que ellos fueran por todas partes predicando su palabra. Esto molestó mucho a los judíos, a los sacerdotes, a todos los que los estaban escuchando. Entonces tomaron a Esteban y lo sacaron fuera de la ciudad. Se quitaron sus capas, recogieron piedra y comenzaron a tirarle piedras a Esteban. Su intención, claro, era matarlo. Todo esto era observado por un joven que era judío y romano llamado Saulo. Y él solamente miraba lo que las personas hacían. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la palabra del Señor que él dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a su diestra, a punto de morir. Esteban le pidió al Señor que los perdonara por lo que estaban haciendo. Y dijo, puesto de rodillas, clamó en gran voz, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. Saulo, cuando vio esto, agradó ese acto ante sus ojos. ¿Y saben lo que hizo? Fue a todas las sinagogas y pidió cartas, un papel que le autorizara a él a ir por todas partes de Jerusalén buscando a los cristianos. Pero no solo buscándolo, sino que esa carta le daba la autoridad a él de asesinarlos. Así es como la historia de Saulo comienza. Niños, Saulo era bien cruel con lo que hacía. Él no se fijaba si los cristianos eran ancianos, si eran mujeres, si eran niños. Él lo que le importaba era deshacerse de ellos. En cierta ocasión, él tomó a un grupo de soldados y se dirigía hacia Damasco para seguir persiguiendo a los cristianos. Cuando iban en el camino a caballo,
de repente vino un gran resplandor, tan grande, niños, que botó a Saulo del caballo. Todos se quedaron asustados. ¿Qué es lo que había pasado? Cuando Saulo estaba en el suelo, escuchó una voz que le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo contestó: ¿quién eres, Señor? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, al que tú persigues. Todos los que acompañaban a Saulo se quedaron asustados porque no podían ver nada, pero sí escuchaban la voz. ¿Saben lo que pasó? Saulo quedó ciego y fue tomado de la mano y llevado hacia Damasco, donde el Señor ya tenía preparado un lugar donde Saulo iba a estar, y también tenía preparada a la persona que iba a usar para hablarle a Saulo y para sanarlo. Así es que Dios tiene grandes planes para nosotros. Así fue que un hombre llamado Ananías, temeroso y justo delante de Dios, estaba en su casa ya dispuesto a tomar sus alimentos, cuando de repente el Señor le habló y le dijo: Ananías. Heme aquí, Señor, le contestó. Mira, yo quiero que tú te levantes y vayas a la ciudad, a la casa de Judas. Ahí está un hombre llamado Saulo. Yo le he hablado en visión y le he dicho que tú llegarás a sanarlo. Entonces Ananías se quedó pensando y le dijo: Señor, yo he escuchado hablar de este hombre y es muy malo. Ha perseguido a tus hijos y es muy cruel con tu pueblo. ¿Qué tal si voy y me hace algo? No debería de ir. Entonces el Señor le dijo: Ananías, ve, que yo a este hombre lo he escogido como mi instrumento. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar, dice su palabra, mi nombre en presencia de los gentiles. También le dijo de que él quería que Saulo sintiera lo que era ser perseguido por causa de su nombre. Así fue como entonces Ananías entró a la casa y poniendo sobre él sus manos, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. En ese momento, dice la palabra del Señor, que escamas cayeron de los ojos de Saulo. También dice que tomó alimentos y recobró las fuerzas, y estuvo algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. De inmediato, Saulo comenzó a ir a las sinagogas, ya no para pedir cartas para perseguir a los cristianos, sino que para hablarles de Jesús, el Hijo de Dios. Y todos los que le escuchaban se quedaban asombrados, pues sabían lo que Saulo le hacía a los cristianos. Y otros judíos que escuchaban que él predicaba le tenían miedo y se escondían. Pero esto no le importó a Saulo, porque él seguía predicando. Después dice que se fue a otro lugar a predicar, y en ese lugar no fue bien recibido. Al contrario, todos los que lo escuchaban querían hacerle lo mismo que él les hacía. Lo querían apedrear. Esto llevó a que los discípulos que estaban con Saulo lo sacaran de aquel lugar para poderlo proteger. Los discípulos llevaron a Saulo a Jerusalén,
Y Bernabé le contó a todos los apóstoles y discípulos que estaban en ese lugar cómo Dios le había hablado a Saulo y cómo él estaba dispuesto de aquí en adelante a predicar la palabra de Dios y a anunciar a Jesucristo como su Hijo y como nuestro Salvador. Poco a poco, Saulo, niños, se fue ganando la confianza, no solo de los apóstoles, sino de todas aquellas personas que lo escuchaban, porque notaban que con qué amor él predicaba la palabra del Señor. El trabajo de Saulo no fue fácil, pues él tenía un pasado muy grande que lo seguía donde quiera que él iba. Pero él no estaba dispuesto a renunciar, a darse por vencido. Después de todo esto, ya su nombre ya no era Saulo. Lo comenzaron a conocer como Pablo. Sí, el apóstol Pablo, a quien le debemos muchos libros escritos en el Nuevo Testamento. Hasta el día de hoy, Pablo es conocido como uno de los mayores instrumentos que el Señor ha utilizado para su obra. Como puede ver, puede ser aún la peor persona del mundo, pero Dios tiene el poder de cambiar nuestras vidas, de limpiar nuestra forma de pensar, de darnos un giro grande, de tal manera que muchos quedan admirados. Cuando venimos a los pies del Señor, lo reconocemos como nuestro Salvador. Todo lo demás que nosotros hicimos queda borrado, porque la sangre de Cristo nos limpia, nos purifica y nos transforma en nuevas criaturas. Cuando nosotros queremos agradar al Señor, lo primero que tenemos que hacer es aceptar su perdón y permitirle que Él haga el cambio en cada uno de nosotros para poderle servir íntegramente. Nosotros no podemos servirle al Señor así como nosotros somos, porque no lo merece. Él se merece nuevas personas, instrumentos nuevos, para que así su gloria se manifieste en cada uno de nosotros. Porque cuando nosotros venimos a los pies de Cristo y queremos seguirle, servirle, agradarle con nuestras vidas, nos comienzan a suceder cosas, muchos problemas, enfermedades, discordias, incluso hasta en nuestra familia y en la iglesia. Esto es porque el Señor sabe la disposición que nosotros tenemos en nuestro corazón de quererle servir, de quererle agradar, pero nosotros somos imperfectos. Entonces el Señor utiliza estas cositas para darnos buenas lecciones a nosotros, para que nosotros aprendamos primeramente a confiar en Él. Recuerda, confía que todo lo que nos está pasando es porque el Señor lo está permitiendo para que nosotros aprendamos a depender de Él. También para aumentar nuestra fe. No puedes decir, ya no quiero seguir a Dios con la primera prueba. Entonces tú no tienes fe. Mantente firme en la situación que estás pasando. Y verás que muy pronto esto va a pasar y dirás, tiene razón el Señor. Los procesos, las pruebas son para darnos una nueva identidad, una nueva personalidad, de acuerdo como Dios la necesita, para usarnos en su obra, con los niños, con los adultos, con nuestros vecinos, incluso hasta con nuestra familia. Así es como el Señor nos transforma y así es como nosotros podemos un día ser usados por Él. No nos podemos quejar de los procesos, porque todo lo que nos viene a nuestra vida, que Dios permite que nos suceda, es porque nosotros lo necesitamos y todo obra para bien, así como lo dice su palabra. No, que no te importe cuando la gente te señala y te dice, es que vos eras,
Gloria a Dios, porque era. Hoy ya no lo somos, porque somos nuevas criaturas. Eso es lo importante. Y siéntete feliz cuando tú estás haciendo las cosas que a Dios le agrada y alguien te quiere menospreciar y decirte, es que vos sos, es que vos hiciste, es que vos actuaste. Momento, yo hice, yo actué, yo era, hoy ya no lo soy, porque ya no vivo yo, sino es que Cristo vive en mí. Yo te animo, querido niño, a que sigas luchando, a que no te apartes de los caminos del Señor. Sigue aprendiendo de su palabra, sigue conociéndolo para que tome fortaleza en los momentos difíciles. Así es. Si te gustó esta clase y quieres seguir aprendiendo más sobre la palabra del Señor, yo te invito a que te suscribas a este canal, a que estés pendiente porque cada fin de semana estamos subiendo clases nuevas. Y también comparte estas clases con otros niños para que ellos también puedan conocer más de la palabra del Señor. Sabes que de esta manera tú estás evangelizando, tú estás siendo parte de la evangelización, enseñándole a los niños más de la palabra del Señor. Así que, querido niño, gracias por estar conmigo este día y te espero en la siguiente clase. Bendiciones.